Que no sepas qué hacer, no pasa nada. Que luego empiezas algo y no es lo tuyo, porque para mí es súper importante que los jóvenes hoy en día encuentren su hueco con algo que realmente les haga vibrar. No creo que todo el mundo tenga talento, honestamente. Hay gente que no es buena. Es verdad que para mí es más cómo es la persona a la parte técnica, a la hora de acoger talento en una empresa. Ahora te escuchan, quieres sentirte escuchado, pero necesitas que alguien te acompañe. O sea, yo creo que igual esa es la clave, que el cambio que se está dando en el liderazgo es un acompañamiento, no es solo alguien que manda y al quien tienes que obedecer. Antes, quizás, que lo primero cuando tú entrabas a trabajar en una empresa, lo primero que te hacían era exigirte. Y esto es lo que no funciona. Hablábamos, no todo el mundo tiene talento. Bueno, yo creo que hay muchas personas que quizás nunca lo encuentran o que les cuesta mucho tiempo encontrarlo. Se dan muchos casos de jóvenes de empiezo en un sitio, pero es que sé que es temporal porque no tengo crecimiento en esa empresa. Claro. Entonces es verdad que eso de querer todo de manera inmediata hace que también en nuestro desarrollo personal lo queramos más rápido. Que al final, para que se crezca, pienso que el trabajo en equipo es clave y es lo que tiene que prosperar. Y ese equipo que lideras tiene que dejarse ser liderado. Y encuentra la empresa que potencie y fomente y estimule tu talento, porque todos lo tenemos. La idea es crear puentes de entendimiento entre el mundo de la empresa y el mundo del talento. Aquí estamos diferentes generaciones, vamos a tratar un poco de ayudar, de apoyar desde aquí con reflexiones, con preguntas, con cuestiones para que las empresas sean cada vez más capaces de atraer ese talento joven que tanta falta hace. Por otro lado, ahí están los jóvenes talentos saliendo a un mercado exigente, con incertidumbre, cambiante y que requiere también de cierta orientación, de cierta guía. Y bueno, esto es un ejercicio también de responsabilidad, ¿no?, hacia esos jóvenes talentos, esas nuevas generaciones. Y de inicio yo os lanzo ya la pregunta porque he visto que estamos todos con muchas ganas y hemos tenido una previa muy interesante, conociéndonos un poquito mejor a los diferentes profesionales. Pamela, Elena, Pablo, Cristina, Olga, muchas gracias por venir, gracias por participar. Gracias. ¿Cuáles son las motivaciones principales que veis en los jóvenes que están saliendo hoy al mercado laboral, que son diferentes quizá a las que algunos de los que estamos aquí, que ya peinamos alguna cana, teníamos hace pues unos años atrás? ¡Ostras! La pregunta es complicada, pero no creo que haya tantas diferencias como queremos ver. Creo que cuando yo era más joven y tenía más pelo, también tenía muchas dudas sobre el futuro. Yo creo que ahora los jóvenes tienen las mismas dudas. Yo creo que si podemos ver, aparte de lo que ha dicho Pablo, que al final es un poco un tándem, si podemos ver alguna diferencia es que lo que se vivía antes era la motivación por encontrar un trabajo, de lo que habías estudiado sobre todo, te gustase o no te gustase a futuro, y ahora sí que es verdad que la motivación es encontrar algo en lo que te aporte también, ya no solo profesional sino personalmente, y crecer dentro de algo que te gusta, a lo que te quieras dedicar e ir encontrando digamos pues tu parcela o tu hueco. Es verdad, Cristina, creo que lo hemos hablado además previamente, que efectivamente esas son las motivaciones que divergen, aunque seamos muy parecidos en algunos casos. Creo que efectivamente generaciones anteriores, yo que por ejemplo soy millennial, como que aspiramos a un desarrollo profesional, y yo creo que ahora la carrera profesional no es tanto, sino tu carrera de vida, por decirlo de alguna manera. O sea, tu desarrollo personal se prioriza en muchos casos, en un alto porcentaje versus a generaciones anteriores. Sí, o sea, teniendo en cuenta que efectivamente sí hay muchos puntos en común y siendo yo generación Z lo veo en cosas que puedo parecerme a otras generaciones o puedo ver parecidas, yo creo que eso es lo que más sucede. O sea, si tenemos ganas de salir a trabajar y empezar a trabajar
y que dependas de ti mismo y en algún momento tener pues esa parte que es tuya, que es tu trabajo, nunca en algo que no es lo tuyo. En eso estoy de acuerdo con Cristina y también pues un poco con lo que podéis tener vosotros en vuestro plato, que es el trabajar de lo que soy, de lo que he hecho y de lo que me toca, pero que acompañe todo, que acompañe las condiciones, que acompañe las otras cosas que buscas, pues el bienestar, las buenas relaciones, el tiempo, porque al final, como dice Pamela, es un trabajo, pero es el primero de muchos, o sea, es el comienzo de una carrera que yo lo veo mucho, tienes que empezar a construir. Nosotros he oído 1000 veces la frase ahora que empezaba a trabajar y que ya en los últimos años pues vas viendo cómo la gente empieza, pues no es el trabajo de mis sueños, pero porque es el primero, tendrás que empezar por algún sitio, pero sabes que ese primero va a ser el puente para el siguiente. Bueno, yo como madre adolescente también sufro y me hago esa reflexión. La adolescencia es diferente de la que yo teníamos, los que somos de 1900, pues realmente es parecida y por supuesto tiene diferencias. Pero comparto con Pablo, las mismas dudas existen, pero sí que es cierto que en las generaciones de ahora, yo eso sí que les envidio, es que nada es definitivo. Y como decía Pamela, hay un proyecto de vida. Antes quizá la decisión más importante que tenías que tomar era la carrera. O bueno, en nuestro caso hacer BUP o hacer FP. Hacer FP, ¡buah! No, hacer FP es como decir, esto es de los tontos, no, vamos a hacer BUP y luego hacer una carrera. Y si te equivocabas, pues sí, la acababas. Y pues a buscar algo ahora. Por ejemplo, mi hijo no sabe muy bien qué hacer, no pasa nada, a mí me pasó también lo mismo, pero sí que le doy una consigna que yo no tuve en mi época, porque también es otra generación, la de mis padres, de decir, no pasa nada. Que no sepas qué hacer, no pasa nada. Que luego empiezas algo y no es lo tuyo, porque para mí es súper importante que los jóvenes hoy en día encuentren su hueco con algo que realmente les haga vibrar, que les apasione, que conecte con su potencial, con sus habilidades, porque todos tenemos talento y tenemos unas habilidades muy marcadas. Lo que pasa es que muchos no hemos sabido encontrarlas quizá en los momentos oportunos. Y como madre o como padres de la generación, no sé cómo se llamará, la de mi hijo, ya no sé qué letra usarán, es ayudarle en ese camino de encontrar ese don y esa habilidad. Luego los trabajos vendrán, no vendrán, pero encuentra tu talento. Y encuentra la empresa que potencie y fomente y estimule tu talento, porque todos lo tenemos. Habéis hablado, has hecho ahí también mención a lo que sería el rol de madre-padre, ¿no? Sí, claro. Que también a veces puede ser similar o podemos darle un pequeño guiño, vínculo a lo que sería el estilo de liderazgo que requiere esa motivación hoy. Totalmente. Porque de quién es la responsabilidad o cómo se reparten esos porcentajes de manera diferente. Tú has comentado además, porque acuérdate también de, en el caso que yo también intento hacer rebobinar un poco unos años atrás, nuestros padres no tenían esa atención quizás tan especializada, pero porque a ellos no les habían tampoco... Éramos familia numerosa, no pasaba ni nada. familia numerosa ni familia... Era otra cultura Sí, en el sentido sí. familia, ¿no? Total. ¿Y qué ocurre? Que hoy esa motivación, eso que acabas que comentas tú, Elena, esa sensación de que yo necesito desarrollar, ¿no?, ese talento y necesito sentirme, ¿qué porcentaje ahora mismo tiene el líder de esa empresa o el manager de esa empresa a la que yo pues me gustaría ser parte de ese proceso de selección? ¿Ha cambiado o está cambiando el estilo de liderazgo? ¿Hay que liderar a estas nuevas generaciones de una manera diferente en relación a esas motivaciones que acabamos de comentar? Sin duda,
O sea, al final, sin duda, los tiempos cambian. Igual, pues antes que no había ni ordenadores ni nada, ahora hay nuevas tecnologías, nuevas inteligencias artificiales. Igual que nos adaptamos a esa parcela, tenemos que adaptar a la parte humana y saber que la dirección de hace 50 años no es la dirección que te va a servir ahora, ni la que te va a servir ahora dentro de otros 50 años. Entonces, al final, yo pienso que la parte más importante de tu trabajo es hacer aparte de los compañeros y tal, que estés en la misma vibración en la que estás con tu superior en directo, y luego obviamente con los compañeros con los que compartes. Si estás en un trabajo con varios compañeros, desde luego, si los planes que tiene tu superior no son los mismos que tienes tú, y obviamente tampoco si no vas alineado con los valores de la empresa, uno, el trabajo no va a prosperar, y dos, esa persona la vas a perder. Entonces vas a estar invirtiendo tiempo en un talento que no significa que sea malo, pero que al final lo vas a perder. Entonces yo creo que la parte principal de hacer una buena selección es que encajemos aparte del puesto, que tenga que tener sus requisitos, que el superior encaje también, y el equipo, con la persona que vas a meter, porque al final, quieras que no, en un equipo puede haber muy buen ambiente, y por una persona que se vaya todo al traste, y de ser personas que estén unidas durante muchos años, que de repente te quedes sin equipo, por ejemplo. Entonces, claro, es verdad que para mí es en absoluto la manera de liderar algo clave para que una empresa prospere. ¿Qué opináis por aquí? El liderazgo, lógicamente, tiene que cambiar. Hace un rato hemos manifestado que efectivamente lideramos con modelos antiguos a una generación actual, y lo que también es súper importante es la comunicación. Uh-huh. Igual que nos comunicamos con el cliente de manera distinta, creo que lo tenemos que hacer también dentro de la empresa. Las maneras de comunicar, al fin y al cabo, estamos acostumbrados o venimos de unas generaciones que son mucho más silenciosas, a una generación que se expone, que es que venimos de una generación que son youtubers desde que tienen 7 años, que tienen sus canales. Son generaciones que quieren ser escuchadas. Y al igual que un cliente en una empresa, cuando dice algo, quiere que se tenga en cuenta. Entonces, como que creo que esas jerarquías de años pasados tienen que empezar a aplanarse y a crearse un liderazgo un tanto más horizontal y más ágil, sobre todo la comunicación. Prefieren que les estés dando feedback 80 veces a lo mejor otra generación que éramos como más autodidacta o no, vamos a intentarlo, intento solucionar, y esta generación es como, está bien, va bien, pero yo creo que es por esa inmediatez que necesitan del resultado, de si lo han hecho bien, mal o regular. Entonces es verdad que el liderazgo y la comunicación van muy de la mano, y eso sí que creo que tiene que avanzar muchísimo. Muy bien. Sobre todo la agilidad. Totalmente. En la Es comunicación. que hoy en día quien es empresario, quien es emprendedor, no puede tener una mentalidad de hace, bueno, no te voy a decir 20, 30 años, 10. Vivimos en un mundo de un constante cambio, y o nos adaptamos como empresarios, nos adaptamos, no podemos comunicar igual que comunicábamos hace 10 años, no podemos tener la misma visión de medio largo plazo que hace 10 años. Entonces, todo sucede muy rápido, y tan rápido que si no te adaptas, ya no es cuestión de que no, es que esta empresa, es que lo necesito como empresario, no, es que la supervivencia de tu empresa va a pasar porque adquieras estas habilidades y que tu equipo se alinee contigo 100%, porque si no vas a derrochar mucho tiempo, energía y dinero en formar equipos estériles, ¿no? Entonces sí que, y de hecho en las escuelas de negocios, la formación de equipos y el liderazgo es una de las patas del emprendimiento. Sí. Pero esa es una parte de la ecuación. Hombre, una parte. Quiero decir, o sea, hablamos mucho del liderazgo, de que se incorporen generaciones jóvenes, talentosas. No creo que todo el mundo tenga talento, honestamente. Hay gente que no es buena. Pero bueno, pero independiente de eso, eso por un lado. Y luego, por otro lado, un líder necesita un equipo que liderar. Y ese equipo que lidera tiene que dejarse ser liderado. O sea, las películas de los piratas que hacen un motín no respetan al líder.
por lo cual hay una parte de la generación Z que, como decís, que quiere, que se expone, ¿no? Como dices, Pamela, que tiene mucho que decir, que tiene mucho que contar, pero también creo que tengas una idea no significa que sea una buena idea, que en una empresa hay que dejar respetar una estructura, una jerarquía, y el líder, por supuesto, es el capitán del barco y tiene responsabilidad, pero la tripulación también tiene la responsabilidad de dejarse liderar, de decir, un poquito más humilde, vamos a aflojar un poquito y vamos a escuchar lo que hay por decir. Creo que se pone mucho foco en el liderazgo, pero también hay que poner a cada uno en su sitio. Bueno, es un camino de dos direcciones, Claro. hemos comentado también antes en el Sí. previo, es un camino de dos direcciones y hoy más que nunca. ¿Y qué porcentaje? Esto ya no lo sé, el doble de ancha, el doble de banda tiene que ser la misma anchura. Ya no solo es como antes, tengo un trabajo que me da la empresa, cumplo mis horas, cumplo lo que se está establecido y me voy a mi casa, sino que ahora tienes que involucrar mucho más a tu equipo. Tiene que cambiar y tenemos que saber adaptarnos. Tan importante es el buen liderazgo como también los equipos a los que lideras. Es un tándem que tiene que ir acompasado, ¿no? Como los tándems, si pedaleas en diferente sintonía, Sí. pues no avanzas. Y luego también lo que yo veo, por ejemplo, de otra generación, que antes se buscaba más el hecho de que una persona tuviera la titulación y la experiencia y le daba igual cómo fuera como persona, sino que si tú tenías los requisitos que pedían, Técnicos o de habilidades. exactamente, entrabas en esa empresa. Yo creo que ahora se mira más, pues mira, pues a lo mejor pues no tienes los años que te pide experiencia o no tienes la formación, pero veo que tus habilidades blandas que te van a permitir ser flexible, encajar con el equipo, crear un buen ambiente, ser polivalente. Entonces, ahora mismo premia más cómo es la persona, aparte de que siempre tengas que cumplir unos requisitos mínimos, eso no lo pongo en duda, pero es verdad que premias más cómo es la persona a la parte técnica, a la hora de acoger talento en una empresa. Bueno, es que somos una generación como muy dispuesta al cambio. Yo creo que en eso se ve mucho en cómo te incorporas a un trabajo y te incorporas sabiendo que van a valorar mucho tu parte personal, además de tu parte profesional, y por tanto la empresa va a tener que saber ver cómo sacar partido a todos esos frutos, porque nosotros estamos dispuestos a cambiar. O sea, yo estoy de acuerdo en que tiene que haber un cambio. Creo que ya lo está habiendo. Yo sí he oído hablar, se oye hablar mucho de si ha cambiado el liderazgo, si ahora existe una estructura horizontal o una estructura vertical de liderazgo, de una jerarquía. Yo soy partidaria de más bien la vertical, que creo que se considera un poco como esa pirámide. O sea, sí, tiene que haber unos niveles, pero tiene que haber alguien al mando. O sea, yo estoy muy de acuerdo en que el liderazgo tiene que cambiar y adaptarse a las generaciones, tiene que saber escuchar, es bidireccional, y ese es el cambio que se está dando, que decíamos, tiene que suceder, pero es que ya está sucediendo. Ahora te escuchan, quieres sentirte escuchado, pero necesitas que alguien te acompañe. O sea, yo creo que igual esa es la clave, que el cambio que se está dando en el liderazgo es un acompañamiento, no es solo alguien que manda y al quien tienes que obedecer, sino que esa persona va a estar ahí para hacerte crecer, para verte crecer, y como generación es algo que queremos ver, pero que necesitamos tener a alguien al mando, necesitamos a alguien a quien recurrir, a alguien a quien contarle nuestras ideas y a alguien que nos diga que nos hemos equivocado, que vamos por buen lugar. Efectivamente, nos gusta mucho tener resultados, ver que lo que estamos haciendo no cae en saco roto, que estamos haciendo algo con cierto valor. Y yo creo que ese es el cambio, que es completamente en dos direcciones, que el líder necesita a su equipo, pero que el equipo, por supuesto, y estoy de acuerdo, como que generación, tenemos que saber escuchar a un líder. Es que, Elena, lo que estás comentando ahora, yo estoy tratando de visionar esos equipos de alto rendimiento que funcionan bien. ¿Y qué es lo que hace que funcionan bien? ¿Vale? En referencia a los principales cambios, sí que creo que uno de ellos es que antes, quizás, que lo primero, cuando tú entrabas a trabajar a una empresa, lo primero que te hacían era exigirte. Y esto es lo que no funciona ahora. O sea, esto es lo que realmente sí ha cambiado. Ahora es
estoy pensando ya en nombres y apellidos prácticamente, ¿no? De gente que lidera muy bien equipos de trabajo y que funcionan muy bien, ¿no? Que convierten un Albacete en un Barcelona y que cuando ya tienen ese Barcelona, entonces van a por los títulos, ¿no? Bueno, lo vemos también en los entrenadores o en el mundo del deporte, ¿no? Pero realmente yo creo que ahora un líder tiene que empezar dando para continuar pidiendo responsabilidades y, por último, si aquello, en ese acompañamiento que tú comentas o en ese feedback, esa cultura de feedback y esa cultura de la orientación, del acompañamiento, de la guía, por último, poder exigir. Pero no como antes se nos hacía, ¿no? Porque y luego otra idea que también estaba escuchando y sobre todo cuando has comentado tú, Pablo, no podemos olvidar de que el talento, estamos hablando aquí de gestión de talento, el talento también va muy vinculado a la idea de resultados. Sin duda, o sea, si vamos a trabajar, si queremos entrar en una empresa o si montas una empresa, es para tener unos resultados económicos y positivos. O sea, no para perder dinero ni... Entonces también parece que hablar de dinero es negativo, ¿no? El decir, joder, es que el jefe gana mucho y yo gano menos. Sí, es así. Es así, es correcto, pero es que por eso, porque el jefe gana, te da un trabajo. Y queremos, pero también es cierto por el otro lado que todos queremos crecer, que también queremos un reparto. Entonces... Pero por eso, Elena, por ejemplo, quizá que también estás en esta generación, hay veces que para elegir la empresa donde quieres trabajar, en los primeros trabajos, ¿no?, que puedas tener después de tu formación, quizá te decidas por la empresa, no que en ese momento te pague más o te tenga un mejor horario, sino tu capacidad de proyección. Es decir, ostras, esta empresa, ¿cuánto me va a poder acompañar en mi progresión? Porque lo que hemos hablado también antes, ahora ya no entras en una empresa y hasta el último de tus días, sino que el cambio de empresas está bien valorado. Antes no. Hoy que cambies de una empresa a otra o que hagas un salto a otro, no solo es porque te hayan echado, sino que si no progresas. Y hay veces, y puede pasar quizá con la gente joven, que digas, ostras, estoy en un nivel de crecimiento aquí, pero es que mi empresa no me sigue. Tengo que buscar otra empresa, otro entorno que sí que me capacite para seguir evolucionando, porque la formación antes era, bueno, si las empresas se forman, bueno, es una decisión. No, ahora no es una decisión, ahora es una necesidad. Estamos constantemente formándonos y esa formación es desde los dos puntos de vista, empleadores y empleados, o si no, porque lo que hablábamos antes, estamos en unos entornos muy cambiantes y si no te quedas atrás. Sí, es así. O sea, cuando empiezas, pues quizás tienes un poco más esa flexibilidad del cambio del trabajo. Yo creo que sí somos una generación que, aunque da bastante miedo el quedarte sin nada que hacer, no nos importa probar una cosa y que no sea lo nuestro, pero quizás es más en esa búsqueda de talento, porque pues hablábamos, no todo el mundo tiene talento. Bueno, yo creo que hay muchas personas que quizás nunca lo encuentran o que les cuesta mucho tiempo encontrarlo. Que no tengan talento o que no están bien enfocados. Efectivamente. Que no tengan talento en general, no. Súper creyente que todo el mundo tiene talento. Mucha gente muere y no lo sabe. Pero sin saberlo, ¿pero dónde? O sea, porque está mal enfocado eso. Pero lo tiene. Sí, o sea, porque se tratan los talentos como lo que decíamos antes, como esas habilidades duras, esos hard skills, que no es lo mismo que las habilidades personales que tiene alguien y que quizás necesitas descubrir cambiando de trabajo. Entonces, sí sucede mucho lo de aceptar un trabajo viendo hasta dónde vas a llegar. Los primeros que aceptes, que por supuesto van a tener que ver, y creo que ya lo hemos comentado un poco antes, estamos en una generación que valora muchas más cosas aparte del sueldo, pero que los primeros que tengas, si los vas a tener y van a ser temporales, van a ser para ayudarte a encontrar qué es lo que realmente quieres hacer, porque cuando ya encuentres uno que sí te gusta, sea para proyectarte. Y efectivamente se dan muchos casos de jóvenes de empiezo en un sitio, pero es que sé que es temporal porque no tengo crecimiento en esa empresa. Claro. Y a dónde voy a llegar, no quiero pasarme el resto de mi vida en un puesto que por mucho que me dé de vivir, no me va a aportar en muchos otros ámbitos personales.
Luego también pienso que somos una generación que no le importa tampoco el sacrificarse en el hecho de decir, bueno, puedo encontrar un trabajo que a lo mejor no sea de lo que yo he estudiado o a lo que me quiero dedicar, en el que sé que voy a tener un buen salario o un salario digno, por decirlo de alguna manera, y una estabilidad, y preferimos tener trabajos en los que o no cobremos pues por estar de una beca, o cobremos poquito, o que sean de un mes, 2 semanas, 3 meses, sabiendo que tienen una fecha muy próxima de caducidad, con el fin de poder formarnos. Entonces sí que es verdad que yo creo que tenemos que pasar, o la mayoría de gente hemos pasado, entiendo que en generaciones anteriores no lo he vivido, ahora ha sido igual, que tienes que pasar por esa parte mala hasta poder proyectarte y poder seguir creciendo. Bueno, en el pasado había, como se decía Rafa, los trabajos meritorios, como sé que, en los que eras aprendiz puro y duro. Había un contrato de aprendiz que desapareció. Puro y duro. Pero ya hice 2-3 semanas, no más. Esto me ha gustado, no, que es broma. No, pero sí es verdad, o sea, hay gente que acepta trabajos de un mes o de, no sé, 3 meses, por ejemplo, sabiendo que es un periodo muy cortito, pero que eso te está ayudando a tener ya 3 meses de poder crecer en lo tuyo, en lo que te has formado o quieres. Pues eso, que trabajar. el mundo va muy rápido. Si te quedas quieto, sí. Ya. Pero de todos modos, hay una percepción del tiempo diferente. Cuando Está eres hablando de joven, otros plazos, ¿eh? los plazos son Claro. ya. Y no es cuestión de generación, es cuestión de edad. Y a medida en que vas pasando los años, dices, el tiempo no va tan rápido, no tengo esa necesidad de que todo vaya tan deprisa. Entonces yo creo que la gente que ahora se incorpora en el mercado laboral está más preocupada por esa impaciencia de juventud, de lo quiero, pero lo quiero ya, pero no porque sean generación Z, o no porque sean generación de cristal, o no porque sean otro tipo de generación, sino porque son jóvenes. Entonces, tener un objetivo y ver las cosas a más largo plazo cuesta. Y también estamos en una sociedad que está todo conectado, que todo se ve, donde hay mucha publicidad o mucha falsa publicidad de todos los que son exitosos y te dicen, yo con 20 años ya me he jubilado porque tengo 100.000 millones de dólares o porque invertí en bitcoins. Que eso pasara a 1 o a 2. Pero el resto de la humanidad necesitamos unos plazos más largos. Bueno, así hay una parte biológica que cuando eres joven, pues Tienes prisa. mentalmente, además, eso está estudiado, ¿no? Científicamente, las áreas del cerebro, pues bueno, el largo plazo les cuesta, pero luego culturalmente la sociedad que hoy vivimos es una barbaridad, lo queremos, compro Todo muy algo rápido. y quiero que me lo envíen ya esta tarde. Sale una serie, quiero consumir toda la serie el fin de semana. Ya además te proponen consumo en masa y constante, y estamos ahora en este mundo, tengas 15 años, 20, 25 y los que somos de más, pues nos tenemos que adaptar y es un poco la sociedad tan rápida que vivimos, y los jóvenes por supuesto no son ajenos a ello. La inmediatez, yo creo. La inmediatez. O sea, vivimos en Todo. un mundo de la inmediatez. Hace poco leí una entrevista sobre el entrenador de Michael Phelps y decía, es que es muy difícil ahora entrenar a cualquier Claro. Michael Phelps. Porque lo que decíamos, a Michael Phelps se le rompían las gafas y tenía que nadar 2 semanas sin gafas hasta que le llegaran sus gafas. Es que hoy, si se te rompen las gafas, en 24 horas tienes unas gafas. Entonces es verdad que eso de querer todo de manera inmediata hace que también en nuestro desarrollo personal lo queramos más rápido, que queramos tener toda esa vida que ansiamos y que encima las redes sociales han hecho que parezcan tan fáciles y las que lo alimentan totalmente. Y es difícil salir de ese círculo. No es difícil, no. Yo creo que esta generación lo tiene muy difícil. Estamos Es que yo con creo que impactos en todos. Esa es la cosa. No es tan generacional el tema de esa impaciencia, esa inmediatez, sino que nuestra generación, hoy en día todo el mundo sabe todo se expone, todo el mundo puede contar. Yo, por ejemplo, considero que tenemos un límite o una barrera que no es solo esa inmediatez, sino ver que otros lo han hecho y que otros lo han hecho muy rápido, muy fácil. ¿Cuántas personas hay y cuánta gente de mi generación quizás dejaría todo por dedicarse a las redes sociales, en donde todo parece más fácil y donde parece que la gente simplemente por exponer lo que hace ha conseguido de manera más fácil? Y eso yo creo que causa una presión en la generación que no es buena. Que Pero no es buena, porque no es la inmediatez lo que No es buscas, buena, pero sino... es una realidad. Pero, Es una es, realidad, pero claro. es por la presión. Pues cuando nosotros éramos jóvenes, pues estaba Bill Gates
y veíamos a Bill Gates, joder, pues se puede hacer, o sea, yo me voy a casa, estoy en casa de mis padres, cojo unos cables y monto un ordenador. En el garaje de tu casa, es en el importante, garaje de mis padres y la que voy a montar. Pero Bill Gates tardó años. Pero no te sentías presionado, o sea, lo veías como referencia positiva. Como alguien que lo había Pero como referencia conseguido. positiva. Ahora Y que se tardó había mucho mucho tiempo. Ahora hay muchos multimillonarios. Y Creo muy que fácil antes y había en menos. cuestión de horas, Y porque hay muchos. alguien se hace viral en cuestión de horas. Y yo he oído la frase 1000 veces en mi generación de, bueno, igual hago esto y me hago viral y ya no me tengo que preocupar. O Ese sea, es el máximo. ¿en qué momento se daría eso? Pero porque es cuestión de horas, de segundos. Y es una presión muy constante de quiero hacer lo que más me gusta, pero quiero tener una proyección, pero quiero, y encima ojalá tener que despreocuparme, que eso es algo que quizás se ve mucho en las redes, que parece que el que trabaja no se preocupa de nada más, el que trabaja y lo expone. Nadie expone la presión ni el... Hombre, bueno, siempre hay ahora una cada cara B vez de más, todo, eso sí. está claro. Ujú. Yo Pero creo- esa es la clave. Estamos, yo creo, seguro, estamos en el momento en el que más personas han conseguido cambiar su estatus, su posicionamiento a nivel económico de manera más rápida Sí. y más general que nunca, ¿no? Y es un poco por lo que hablábamos. Pero general o conocida. No, que no, O sea, yo creo que una cosa es que lo expongan y otra cosa que ahora ya ha pasado. Y no haya pasado en el pasado. No, porque, a ver, Porque hay había estudios. menos exposición y menos conocimiento de lo Correcto. que hacíamos, lo hacían al Ya. otro punto del mundo. Bueno, puede ser también. Ahora, a lo mejor ahora lo que han hecho es coger el ascensor digital, ¿no? El ascensor digital, pues quizás sea un poco... Acelera todo, claro. Acelera todo. Otra cuestión que os quería plantear. ¿Cuál creéis que es un talento o cuál valoráis más como talento para vosotros incluso, o el que os ha permitido escalar o os ha permitido quizá tener mayores logros o superar retos, desafíos? ¿El talento individual o el talento de trabajar en equipo? Antes hemos comentado, estoy de acuerdo contigo, Olga, cuando has comentado que todo el mundo tenemos un talento. Yo diferenciaría también entre potencial y talento, en referencia también un poco a lo que he dicho antes. Hay gente que tiene un talento, pero no lo entrena. No lo desarrolla. No lo entrena, no lo desarrolla. Hay que entrenarlo, claro. Y tampoco obtiene resultados a cambio de eso, ¿no? Y a veces ocurre, me vuelvo al mundo del deporte, ¿no? Que tenemos un gran deportista o un gran fichaje y que lo pones a jugar en un equipo y por lo que sea no funciona. Era, como se le llama a veces, ¿no? La eterna promesa de un Atlético de Madrid, un Barcelona, un Bilbao, que fichan a una persona, genera una expectativa brutal y luego resulta que ese jugador que se supone que venía a marcar tantos goles o a generar algo en el equipo, no lo consigue. Ese talento de trabajar en equipo, ¿a vosotros lo habéis tenido que desplegar en algún momento? ¿Os ha sido útil? ¿Os ha sido más útil el talento individual que el talento de trabajo en equipo? A ver, somos animales sociales. Nuestro desarrollo máximo siempre se va a desplegar en todo su potencial en entornos con personas. Aunque tengas un talento individual, si no lo enriqueces con la interacción con otras personas, no le veo mucho recorrido. Es que es la mezcla. Pues evidentemente tienes que tener algo individual, pero donde se potencia, donde lo entrenas, donde lo alimentas, donde lo haces crecer, siempre es en equipo. Incluso, estamos hablando del deporte, que yo soy súper fan también del deporte, y además deporte y empresa son dos caminos que van muy unidos. Incluso los deportistas individuales, yo que soy súper fan del tenis y ahora estamos en pleno Wimbledon, fíjate, qué deporte más individual que el tenis, que estás tú solo ahí en la pista. Sin embargo, fijaos cómo ha evolucionado el tenis en los años 70, 80, incluso principios de los 90 ahora. Antes tenían un entrenador. Iban al gimnasio, pues yo creo que empezó a ir al gimnasio Martina Navratilova y poco más. Y dijo, ostras, si tú vas al gimnasio vamos a tener que poner... Ahora son súper atletas y tienen un equipo, no son entrenador, tienen un nutricionista, tienen uno que para las estadísticas, tienen otro para solo el saque, tienen... ¡Buah! Es una pasada. Entonces, fijaos, el tenis ahora ha crecido un montón a nivel de espectáculo, siendo deporte individual, pero con todo el equipo que tienen detrás. Bueno. Y esto es una realidad, que incluso aunque el talento sea individual, si no hay equipo...
Que el equipo no merece tiene la sus pena. propios talentos. Porque hablamos del talento del tenista, pero el nutricionista tiene un talento con el que ha Sí, llegado claro hasta que ahí. sí, por Y esa es supuesto. la parte buena de Eso fomentarlo es. en equipo, que fomentas Sí. el de uno a la vez que el de todos los demás. Sí. Muchos tenistas llevan incluso psicólogo. La fortaleza mental. ¿Cuántos tenistas buenos hay en el circuito? Hay un montón. No todos están en el top. ¿Qué le pasa a esos tenistas que no llegan al top? Que hay generaciones, del 2000. Tenemos un par que son super cracks, pero hay otros que se han quedado que no han dado el paso. Pues los analistas y expertos en el sector dicen que es por el tema de la fortaleza mental. Y de que tiran la toalla antes de tiempo, de ese trabajo de paciencia y de que son talentosos, que entrenan todos los días, que tienen un montón de equipo detrás, pero que falta ese factor, ¿no? Y bueno, el deporte la verdad es que es muy inspirador siempre. Sí, estoy de acuerdo. Al final es una combinación de las dos. Si a nivel individual no hay nadie con un talento en el proceso que estés haciendo, no que no tengan talento, sino para lo que se están dedicando, es verdad que por mucho que haya trabajo en equipo, no va a salir nada de ahí. Pero al final es la combinación de las dos, porque al final una persona puede dar unas ideas, otra pues a lo mejor exponer la idea. Entonces al final, para que se crezca, pienso que el trabajo en equipo es clave y es lo que tiene que prosperar, pero es verdad que también tiene que tener un talento individual, como decía Elena, dentro del equipo cada persona, y luego ya eso, unirlo, y eso es ya lo que hace que sea una bomba imposible de parar. O los múltiples talentos. Hablábamos antes que ahora se busca mucho en Múltiples una empresa inteligencias también, una sí. persona que sepa hacer varias cosas. Lo hablábamos aquí, Pablo, que de cuántas facetas en un mismo trabajo, en una misma empresa, cuántos palos has podido tocar y lo bueno y cómo realmente forma una persona, porque a veces hablamos de un talento, pero alguien puede tener más de uno y se buscan equipos en los que una sola persona pueda hacer varios papeles, en los que un solo talento quizá no basta, o ese talento necesita verse fortalecido por todos los demás, por todas las otras habilidades, y eso hace equipos con multidisciplinares, personas con polifacéticas en muchos ambientes y que van a saber salir adelante porque con menos recursos, si cada persona tiene varios talentos y entre todos los fomentan, van a llegar mucho más lejos. Uh-huh. Lo hemos dicho antes, ¿verdad? Que era como algo que se buscaba. Acabas de decir que es bueno o cuál sería una de las fortalezas que puedes tener, y sin duda creo que en este momento es esa. Por lo que hablábamos de el mundo es tan cambiante y tienes que ser versátil. Y versátil y flexible. O sea, si la flexibilidad ha sido importante a lo largo de todas las generaciones para poderte adaptar a los cambios, ahora que los cambios van mucho más rápido, indudablemente la flexibilidad para mí es un must en cualquiera de las personas. También. ¿Cuántas veces a veces hemos dicho, esto se ha hecho siempre así y se hace así? Pues está claro, o sea, flexibilidad en ambos vas a tener lados. que mirar cómo se hace de otra manera. La flexibilidad en las dos áreas, lógicamente. Pongamos ahora el foco en la empresa y pongamos el foco en esos problemas que puede llegar a tener la empresa y que le hacen realmente tener quebraderos de cabeza, tanto a managers como a departamentos de recursos humanos como a director general, en referencia a qué tienen o qué hacer o qué pueden hacer mejor para fidelizar a esos talentos jóvenes. ¿Qué puede hacer la empresa para fidelizar, me gusta más la palabra, sí. Fidelizar ese talento joven y ser capaces de mostrarse un poco en el mercado como una opción buena para atraer también, ¿no? De por sí, ya sabemos que ahora las personas con talento joven cada vez más eligen dónde echar la solicitud para hacer la entrevista. Hemos hablado aquí de algunas cuestiones también muy relevantes en relación a esto. ¿Qué puede hacer la empresa? ¿Cómo podemos desde aquí, no sé, dar algo de luz a ese tema Para mí, yo en mi experiencia en recursos humanos noté una diferencia muy importante en un proceso de acogida o de onboarding, como lo quieras nombrar, entre los trabajadores antes y después.
el sentido de que un buen proceso de acogida a un empleado nuevo ha mejorado la estabilidad de los empleados. No te puedo decir un porcentaje, pero sí que te puedo asegurar que por mucho. El hecho de una dirección antigua en el que dice, bueno, que venga, necesito yo que sé, un administrativo para contabilidad, que se siente y ya aprenderá. Que es un proceso que antiguo, pero que también existe hoy en día. A tener a un empleado administrativo para el departamento de contabilidad en el que le preparas una agenda para los 3, 4 primeros días o un mes, no de todos los días, pero bueno, una programación. Un plan de acogida. Un plan de acogida, pero a corto, medio y largo plazo, con un seguimiento incluso mínimo. Cambia todo, pero lo cambia, pero increíblemente. Pablo iba a decir exactamente lo mismo, que nos centramos en ese retener el talento, que efectivamente es una palabra que no deberíamos utilizar, que efectivamente lo que necesitamos es fidelizar, porque el retener no deja de ser mucho más autoritario y mucho más negativo. Más negativo, perdón. Y no pensamos en todo ese... con un cliente pensaríamos en el viaje del cliente, en el Customer Journey, y con los empleados hay muchas veces que de eso nos olvidamos. Que es que un empleado lo que empieza viendo es, si estamos diciendo que valora el ambiente en la empresa, que el 75% de esta generación valoran que el ambiente sea positivo para quedarse en esa empresa, tú ya antes de que entre tendrás que exponerle cómo va a ser ese ambiente, cómo va a ser su relación con el resto de sus compañeros. Va a tener que saber si se tiene que reunir, si no. O sea, ese onboarding del que acaba de hablar Pablo es el acompañamiento en ese viaje del empleado a lo largo de toda su carrera dentro de la empresa. Y parece que ya te he contratado, este es tu trabajo, esto es lo que tienes que hacer y no. O sea, si acompañamos a un cliente, tenemos lógicamente que acompañar a esa persona que está aportando su tiempo y sus talentos a la empresa. Además que eso está relacionado con los costes. Una persona que cause baja a los 3 meses, a los 6 meses, es carísimo para la empresa. El coste directo es que has tenido 6 meses a una persona pagándole por nada. Porque depende de los puestos, lógicamente, pero puestos administrativos que necesitas un mínimo de habilidades, los 2 primeros meses la persona no es rentable, no es productiva. Claro. No. Y hay que asumir lo que es así. Además, claro, es que es así, pero vamos, que no pasa nada, que son las reglas del juego. Pero si estás cambiando ese puesto, lo sacas al mercado laboral cada 4 meses, eso lo único que haces es perder dinero. Entonces esa inversión en ese tiempo del resto de departamentos, que muchas veces es un engorro, que a los otros departamentos nunca le vienen bien, es un ahorro general para la empresa. Nosotros dentro de la experiencia de las empresas, en el diseño, igual diseñamos el diseño de la experiencia del cliente, que diseñamos la experiencia del trabajador, del colaborador, con su manual de bienvenida, lo que has dicho. O sea, es que lo agradece todo el mundo, digo. Pero ¿cuánto costará, por favor? Donde te sientes bien acogido, pues exacto, un manual de bienvenida que son 12 hojas explicando quién eres, por qué lo haces, qué vas a hacer, detallando más o menos esos primeros días que te sientes tan perdido. Pero bueno, si tienes ahí tu papelito o tu checklist de, bueno, ya he hecho 2 cositas que me tocaba hacer hoy, ya sales ese día que, bueno, estoy perdido, mamá, le puedes contar. Pero bueno, he hecho las 2 tareas que me habían encomendado. Ya como que se trabaja de otra manera y que tú te sientes de otra manera como trabajador, entonces... Siempre ponemos mucho el empresario, ¿no? Para la cuenta de resultados, vender más, el cliente, y tenemos que darnos cuenta de que el cliente las ventas empiezan en los empleados. Empiezan en el cliente interno. Es que, bueno, en el diseño de servicios, cuando se analiza un servicio, tú analizas una experiencia, el Customer Journey puede ser del cliente, pero es que no es simplemente el cliente, es del usuario. Ese usuario puede ser hacia afuera, puede ser hacia adentro. Existen muchas herramientas que cuando analizas el paso por paso tienes que bajar a la línea interna, o sea, qué está sucediendo detrás de las cámaras, qué está pasando con los empleados,
Y muchas veces, echando la vista atrás en otros empleados, te vas a dar cuenta de qué cosas han fallado, cómo se las puedo ofrecer nuevas a los que vienen, esa documentación, esa investigación de tu propio usuario, de tu propio empleado, cómo ofrecérsela a los demás. Y yo, dando un poco respuesta a esto, a qué ofrecer, cómo captar nuevos talentos. Hablábamos antes de la flexibilidad de cada persona, pero también la flexibilidad de una persona en su trabajo. Yo veo que somos una generación con ganas de hacer muchas cosas, pero con ganas de saber cuáles son sus prioridades, de no solo trabajar, sino que el trabajo me permita todas las otras cosas. Algunos aún pues somos jóvenes y no estamos todavía con tantas cosas con las que hacer malabares, pero hay mucha gente que ya, además de su trabajo, quiere tener su propia marca, quiere tener sus hobbies. Somos una generación que da mucha importancia a la salud mental, muchísima importancia, pero también mucha importancia a la salud, a mis horas de deporte, mis horas de... Y, por supuesto, a la parte social. Si mi trabajo me impide tener una vida social o me impide... que no es impedirlo, porque efectivamente estamos dispuestos a trabajar las horas que hagan falta, pero puede existir una flexibilidad, pues si empiezas de una manera que conforme avances en el trabajo, tu empresario, tu jefe esté dispuesto a darse cuenta de qué cosas necesitas. Oye, pues al principio empieza así y conforme empieces iremos viendo qué cosas te hacen más falta, que es un poco parte de ese plan de onboarding de yo te voy dando las pautas, pero también vamos a ir viendo juntos cuáles son esas cosas que vas a... Sí, lo que hablábamos antes también, ¿no? El salario emocional. Porque para fidelizar a tus empleados no deberíamos usar la vía de te pago más. Que eso sí que se usaba en otras generaciones, ¿no? También la valoramos. Hombre, la pasta viene bien, por supuesto que sí, y que esto... Y bienvenida es, pero no solo eso. Tienes que ser creativo como empresario con tus empleados para alimentar ese salario emocional y que tus empleados al final estén alineados en tu visión. El dinero efectivamente es la motivación extrínseca, luego está la motivación intrínseca. Luego yo también lo que he vivido en el mundo yo me dedico a los recursos humanos, entonces lo que he vivido es que es tan importante el primer día, que obviamente un plan de acogida es que ya con lo básico de saber quién es tu responsable, tus compañeros, dónde están los vestuarios, el comedor, o sea, es que ya no te estoy diciendo ya cosas más allá, un poco más específicas, sino lo básico cuando entras a una empresa el día cero es que si no tienes eso, una persona va a decir, pero ¿dónde estoy? Entonces, es que es lo básico, y obviamente ya pues contarle cuál es tu empresa, cuáles son las cosas que quieres hacer, las que no, a qué te vas a dedicar, pero no dejar a esa persona de lado. El día 2 ya búscate la vida. Y antes. Sino tener esa proyección con esa persona, acompañarla. Y aparte de todo esto, que no voy a apartar más de todo lo que han hablado porque se ha dicho todo, es verdad que es muy importante también el día final, cuando una persona se va de la empresa. Sentarte como parte de recursos humanos, o si no hay recursos humanos, dirección o quien tenga el mando, sentarte con la persona, tanto que sea que se vaya a la empresa, negativo. O sea, tanto que se vaya la persona como pues que sea un fin contrato, se ha acabado la relación laboral. Es muy importante saber cómo se va, qué cosas ha echado en falta, qué cosas recomienda, porque al final eso es lo que a ti te ayuda. Una entrevista de salida. Exactamente, una entrevista de Un salida. aprendizaje también. Que hay veces Claro, que son las mejores lecciones de liderazgo. Exactamente, es que muchas veces dices, ¿qué puedo hacer? Pues si no te dice la gente y no te da ese feedback de qué puedo hacer como empresa o como empresario, entonces tan importante es... importante del cliente, claro, el empleado. Es tan importante el día cero como el día final, porque de eso es de lo que podemos aprender. Podemos tener un montón de ideas, hacer manuales, hacer de todo, y hay que hacerlo, obviamente, pero es que claro, muchas veces andas a ciegas y dices, vale, pues he hecho esto, he hecho todo lo que se pide y aún así, ¿por qué se ha ido la persona? Pero, pues por ejemplo, eso es lo que te ayuda también. Las entrevistas de salida, si tú nunca le has dado a un empleado la confianza para que hable, claro, si el día que se va, ¿para qué te va a decir eso nada? Eso está claro. Claro, pero es que eso es lo que tienes que Entonces, trabajar tú como claro, manager pero de ya la es tarde. empresa. Claro, Pero ese momento ya has llegado, ya está. Claro, o sea, esa es la diferencia entre una pues lo empresa haces que va para a cumplir progresar. expediente. Claro, pero esa es la diferencia entre una empresa que progresa a una empresa que se queda parada. Al final, tú poco a poco vas creciendo y obviamente tienes que saber
que sí, obviamente, lo que dices, o sea, el día final a mí me da igual lo que me digas si no me has ayudado en todos mis 2-3 años o un 6 mes que esté meses, allí, sí, sí. lo que esté allí. Entonces, eso lo tiene que tener la empresa también. Y estas empresas son las que van a prosperar. Las otras al final quedarán olvidadas. Hombre, porque al final lo que quieres, si el cliente quieres que te recomiende, Claro. también los ex Efectivamente. empleados te pueden recomendar Exactamente. a sus entornos. No deja de ser un embajador. Exacto es. Cuando para Oye, mira, bien sí, y para mal me he es un ido, pues, embajador. tal, o por fin de contrato, porque tal, Sí, o me he por ido lo que sea. bien, pero recomendaría trabajar por esto. Tenía una buena acogida, hay buen ambiente, pues todo ese intangible que también cuenta para trabajar. Totalmente. Pues quedan 5 minutos. Vamos a hacer una pequeña dinámica, un pequeño juego. El otro episodio también hicimos lo mismo. He traído unas tarjetitas y lo que voy a hacer va a ser repartirlas en función de, bueno, pues del color que elijáis cada uno y cada una. Y hay una pregunta que, bueno, vamos a tratar de contestar o vamos a tratar de afirmar o vamos a tratar de decir si esto es falso, esto es verdadero o simplemente dar una respuesta a algo que puede ser algo que pueda ser como conclusiones finales de lo que hemos ido hablando aquí, que he hablado de muchas cosas y bueno, algunas como muy interesantes, ¿no? Entonces, solo tengo claro un color. Y es el verde de, Hombre, de venido Olga, de ¿no? Porque claro, Wimbledon. Wimbledon, claro, he venido. No podía, ahora toda- cambiarte ahora, a último momento no te podía cambiar. No es mi color favorito, pero es fantástico, estoy muy de acuerdo. Bueno, te vamos a dar la oportunidad de que cambies. el no, color. no. Por favor. Esto Gracias. ya Puedes venía leerlo, preparado, no hace ¿no? falta que lo saques de ahí. Ah, vale, que Solamente vale. leerlo y podemos participar, por supuesto, con las opiniones que sean. ¿Ya? ¿La leo? Sí. ¿Qué significa para ti ser puente entre generaciones? Pues para mí puede significar, y lo resumo en una palabra, aprendizaje. Porque a veces ser puente es un reto. Es un reto, pero si sabes bien hacer ese puente, para mí la palabra que lo puede resumir es aprendizaje. ¿Por qué? Porque tienes un aprendizaje de una generación anterior. Y si sabes recoger bien ese aprendizaje en la generación, yo por ejemplo, con mi faceta de madre, que he abierto un poco hablando de esa faceta, para mí muy, muy importante, que además me ayuda un montón a ser mejor empresaria, porque la crianza responsable y enfocada es muy pareja al emprendimiento, eso no Sin tengo duda. ninguna duda. Entonces, pues bueno, yo al final todos venimos con nuestra mochila, yo soy de una generación, cada uno tiene sus circunstancias, yo soy la pequeña de 4 hermanos, pues somos del baby boom de los 70 y ahí fantástico, entonces yo tuve esa ventana. Ahora comprendo a mis padres de otra manera, conforme vas creciendo y he tenido ese aprendizaje, he tenido mis experiencias, ostras, ahora tengo a mi hijo en sus 16 años, ahí en la rampa de lanzamiento, para ver qué quiero hacer, qué me quiero orientar a nivel de trabajo. Entonces, si no ejerzo bien ese aprendizaje, pues le estoy fallando, en este caso, a la generación de mi hijo. Entonces, para mí, Qué bueno, aprendizaje. qué bueno. ¿Quieres aportar algo más? Así de manera muy rápida, en una palabra o dos, para que podamos tener todos Sí, oportunidad. sí. Gracias, Olga. Nada. Pues entonces elegir. Pablo, ¿te parece que demos prioridad Que elijan las mujeres. a ellas? Elijan las mujeres, elijan las mujeres. El Venga, amarillo. el amarillo. Sí, ojo. ¿Qué hábito de tu generación te encantaría que otras generaciones rescatasen? Mm. Wow. Mm. Mira que hemos dicho que la generación Z tiene muchísimas cosas buenas, pero hemos hablado de ese querer, ese desarrollo personal. Pero es verdad que como empresaria, lógicamente, echo en falta ese desarrollo profesional en mi empresa. O sea, ¿qué voy a decir? No, pero es verdad que hay muchas veces que dentro de... Y mira que yo ansío, es verdad que priorizo también, como desde que he sido madre y ahora que voy a volver a serlo, que priorizo mi vida personal, lógicamente, en muchos aspectos y por lo tanto lo tengo que aceptar de la generación que viene.
sí que es verdad que ese foco en la carrera profesional hay muchas veces que sí que lo echaría en falta, esa concentración, lo decías, de querer aprender de la persona con la que estás trabajando, que lo tengas, que esos líderes sean como esa inspiración. Decías, pienso, nuestra generación veíamos a Bill Gates y decíamos, jolín, qué guay, cómo ha llegado hasta allí, qué ha hecho. Entonces ahora creo que a lo mejor se pierde más en esa búsqueda del desarrollo ese desarrollo personal, versus al desarrollo profesional en el momento mercado laboral. O sea, en otros ámbitos pues a lo mejor no, pero es verdad que hay puntos en los que dices, jolín, podríais dar incluso un poco más por esas habilidades que tenéis, y como estáis centrados en ese crecimiento personal, no sois ni siquiera conscientes de ese talento, porque yo veo mucho talento desperdigado por esa priorización de tu vida personal, que digo, jolín, pues desarrolla ese talento que tú tienes. No, pero es que así este trabajo es más cómodo. Bueno, y entonces así puede hacer otras hay cosas. Hay gente que no está dispuesta a dar el paso, claro, para desarrollar su talento. Eso también, hay gente más acomodada y no pasa nada. Yo creo que en nuestra generación sí que como que estábamos, que a lo mejor no era a lo mejor tu talento, pero ese foco profesional que tenías como que estaba más encarado. No lo sé si... Genial, pues muchas gracias, Pamela. Sería, no sé, el resto. Elena, te quedan estos tres. El azul. El azul. ¿Se lo pasas? ¿Se lo paso? Por supuesto. Nervioso. ¿Qué ha sido lo más absurdo o sorprendente que has vivido en una reunión en referencia a la diversidad de generaciones? Uy. Bueno, no sé. Sí, una reunión, un evento, sí. Un acontecimiento. Yo creo que, y voy a hablar en defensa de mi generación, el asumir que el joven está equivocado. Que por inexperiencia... El no escucharle, el poderle por encima de una palabra en una discusión, la verdad es que pues por suerte no me ha pasado en muchas ocasiones, pero quizás sí que me viene a la mente algún momento en el que por ser la generación menor, de los más jóvenes, asumes que el que está por encima, el que está por encima asume que tiene razón. Y a veces ese imponer la razón pues lleva a que no se den frutos en una reunión, o a que la generación más joven no se atreva a hablar, y por tanto igual esa era la idea, o sea, lo que estaba en la cabeza de esa persona era la idea perfecta, y a mí me ha pasado en mi caso, pues ya no he podido hablar hasta ahora, mejor no lo digo. Eso es una de las cuestiones que más mata el talento, no solamente en los jóvenes, en cualquiera. La frialdad y la falta de reconocimiento. Y hay veces que incluso como esta persona no existe porque no está aportando tal, y entonces ya absolutamente ya en las siguientes reuniones es como ignorar. Para mí eso es algo que siempre absolutamente lo veo como si detecto eso en una reunión, o lo detecto algo en alguien, o lo detecto hacia mí, pues es algo que realmente me chirría mucho, porque creo que eso sí que es un matatalentos, pero de los gordos. Muchas gracias, Elena. Pablo, seguimos con la prioridad, Cristina. Naranja. Naranja, pues... Bueno, te paso a ti el naranja. Ah, sí, pues venga. Sí, le paso ya. Todavía no. Vale. Que no lo lea. Que no lo lea. Vale. ¿Cómo construimos culturas empresariales donde la juventud no se sienta perdida y usada? A ver... pues al final es lo que, un poco al hilo de lo que decía Elena, para no sentirnos ni perdidos ni usados, el que nos escuchen, el que por favor que nos den ese voto de confianza de todo lo que hemos aprendido, que lo tomen en cuenta, que nos dejen sobre todo aprender también. Porque al final muchas veces por la falta de tiempo o de ganas o lo que sea, es verdad que tampoco tampoco enseñan a los jóvenes cuando entras en un nuevo puesto o en cualquier otro lugar. Entonces al final, tanto que nos escuchen como que nos enseñen a la vida, al trabajo y a todo, porque al final nosotros nos vamos un poco adaptando a lo que creemos que es mejor, pero obviamente una persona ya experimentada va a saber mucho más que tú. Entonces, al final, eso.
Genial, muchas gracias Cristina también. Pablo, ¿Puedo elegir para color? terminar y ya para dejarlo por todo lo alto, pues ilumínanos también con esa respuesta. A ver, ¿qué importancia le das al sentido de humor en una cultura organizacional? ¿Cómo puede ser útil aquí? A ver, el sentido del humor es fundamental en una cultura organizacional e incluso en el caos. Sin humor, para mí en mi trabajo sin humor, no hay trabajo. O sea, es muy importante. Si esa es la pregunta, esta es mi respuesta. Es fundamental. O sea, no se puede vivir sin humor. Igual por lo que hablábamos antes. ¿Y cómo puede ser útil aquí? Aquí me refiero, pues eso, ¿no? En el entorno, en esto que estamos trabajando. Hombre, pues si nos conseguimos reír, esto será más ameno de ver y de seguir hablando y de mantener este podcast en el tiempo. Qué bien. Pues muchísimas gracias, Pablo, también. Yo simplemente hago una pequeña nota con el tema. Escuché en una entrevista a José Mota que decía que el humor era la distancia más corta entre dos personas. Y me quedé con esa idea. Si puedes conectar con alguien a través del humor, es que da igual culturalmente, incluso por barreras de idioma, lo tienes. Así que os agradezco mucho vuestra participación. Muchas Espero que hayáis gracias estado A ti por tu a gusto, invitación. ¿no? Esto es de todos, esto es un espacio compartido. Yo le llamo ese tercer espacio, que no es ni el trabajo, ni nuestro entorno a lo mejor más familiar, más de amigos. Bueno, pues esto es otro espacio que se está abriendo aquí, y espero que también, si alguien escucha o alguien atiende, pues pueda anotar, pueda coger algunas ideas que le puedan ayudar, tanto si es un talento joven como si es una empresa y esté ahora mismo en esa tesitura, ¿no?, de cómo atraer mejor ese talento para ser más competitivo. Pues nada, muchas gracias. Aquí lo dejamos por hoy. Muchas Gracias gracias. a ti, Gracias. Rafa, un placer.